¿Quién imaginaría que detrás de las luces, la fama y los matrimonios perfectos, algunos de los hombres más admirados de Hollywood guardaban un secreto que cambiaría sus vidas para siempre? Durante años vivieron una mentira para proteger su carrera y su reputación. Pero cuando el amor verdadero llamó, decidieron enfrentarlo todo: prensa, escándalo y prejuicio. En este video conocerás las historias reales de los hombres famosos que dejaron a su mujer por otro hombre y cómo eso transformó su destino. Ricky Martin, el hombre que puso al mundo a bailar con Living. La vida loca fue durante los años 90 el símbolo perfecto del galán latino. Su sonrisa encantadora, su talento y su carisma lo convirtieron en el sueño de millones de mujeres. Pero detrás de las luces, los escenarios y los titulares, el ídolo mundial escondía una historia muy distinta, la de un amor secreto cuidadosamente disimulado, tras la figura pública de una pareja perfecta. Durante casi una década, Ricky mantuvo una relación con la presentadora mexicana Rebeca de Alba. En las revistas y programas de televisión parecían inseparables, elegantes, felices, y siempre hablando de una boda que estaba por llegar. Ese ya pronto se repitió una y otra vez, mientras la prensa alimentaba la idea de un romance idílico. Sin embargo, tras bastidores, muchos intuían que la historia no era tan sencilla. En una época en la que declararse homosexual podía significar el fin de una carrera, Ricky decidió proteger su imagen. Según diversos testimonios, su relación con Rebeca fue más una alianza de conveniencia que un amor apasionado. Ella, exitosa y reservada, también parecía cómoda con aquel acuerdo tácito que les permitía mantenerse alejados de los escándalos. Juntos formaron una fachada impecable ante los medios, un espejismo que mantuvo a todos engañados durante años. El rumor de un romance con el actor Eduardo Verástegui, nunca confirmado, fue el principio del fin. Las habladurías crecieron, y poco a poco el cuento de hadas con Rebeca se desmoronó. Lo que alguna vez fue anunciado como la boda del siglo, terminó siendo un guión cuidadosamente escrito por las exigencias del espectáculo. Con el tiempo, Ricky decidió liberarse. En 2010 confesó abiertamente su homosexualidad, habló sin miedo de su pasado y construyó una familia junto a su esposo. Hoy es un símbolo de autenticidad y valentía, pero su historia con Rebeca de Alba sigue siendo un reflejo de una era en la que la fama imponía máscaras. Una relación que, como una telenovela, tuvo de todo amor, rumores, pactos y una verdad que tardó años en revelarse. Freddie Mercury, el hombre que desafió todas las reglas del rock, fue mucho más que una voz prodigiosa o un ícono irrepetible. Con su energía arrolladora y su talento sin límites, conquistó los escenarios del mundo, pero detrás de esa figura deslumbrante había una historia profundamente humana: su amor por Mary Austin. Se conocieron en 1970 cuando Queen apenas daba sus primeros pasos y Freddie todavía buscaba su identidad. Mary, discreta y serena, se convirtió en su refugio en medio del caos. Pronto nació entre ellos una conexión tan intensa que él le pidió matrimonio. Ella aceptó, aunque aquella boda nunca llegó a celebrarse. Sin embargo, el compromiso emocional entre ambos fue real y duradero. Con el tiempo, las dudas comenzaron a aparecer. Mary sospechaba que algo había cambiado. Pensó que había otra mujer, hasta que una noche, en medio de una conversación dolorosa, Freddie le confesó su verdad. «Creo que soy bisexual», a lo que ella respondió con ternura. «No, Freddie, eres gay». A partir de ese momento, su relación romántica terminó, pero nació una amistad que superaría cualquier frontera. Mary siguió a su lado como su confidente más leal. Freddie le compró una casa justo al lado de la suya para tenerla cerca, y cuando el SIDA irrumpió en su vida, fue a ella a quien se lo contó primero. Sabía que Mary no lo abandonaría, que lo acompañaría hasta el final sin condiciones ni juicios. En su testamento, Freddie lo dejó todo claro: le confió a Mary su mansión Garden Lodge, su fortuna y el cuidado de sus queridos gatos. Ni siquiera Jim Houghton, su pareja en los últimos años, ocupó ese lugar en su herencia ni en su corazón. «Ella es mi esposa sin papeles», dijo una vez, «mi único amor verdadero».
cuando murió el 24 de noviembre de 1991. El mundo perdió una leyenda, pero Mary se quedó con lo más valioso, el amor eterno de un hombre que no podía ser definido por etiquetas. Freddie Mercury rompió moldes en la música y también en el amor. Juan Gabriel el Eterno Divo de Juárez fue un artista que transformó el dolor en poesía y las emociones en himnos populares. Su voz, su teatralidad y su talento lo convirtieron en un fenómeno sin igual en el mundo hispano. Pero detrás de los aplausos y del brillo había un hombre que luchaba contra los prejuicios de una época que no sabía cómo aceptar su autenticidad. En los años 70, cuando su música comenzaba a conquistar los escenarios más importantes de México, Juan Gabriel tuvo que enfrentarse a un obstáculo mucho más complejo que las críticas musicales, la persecución a su imagen. Sectores conservadores como la llamada Liga de la Decencia presionaban a las televisoras para evitar su aparición. Su forma de moverse, sus gestos y su carisma fuera de lo convencional generaban incomodidad en una sociedad que aún no estaba lista para él. Ante los rumores sobre su orientación, decidió construir una estrategia simular romances que lo protegieran del escándalo. Así comenzaron las historias de supuestas novias. Con la actriz Meche Carreño, compartió 2 películas y pronto la prensa los convirtió en pareja. Después llegaron los rumores sobre Aida Cuevas, con quien decían planeaba casarse e incluso tener un hijo. Pero nada de aquello se concretó. Todo quedaba en titulares y promesas que se desvanecían con el tiempo. Algunos sostenían que tuvo hijos biológicos con mujeres. Otros afirmaban que era abiertamente homosexual en privado. Lo cierto es que Juan Gabriel nunca confirmó ni negó nada. Respondía siempre con la célebre frase: "Lo que se ve no se pregunta". Esa fue su manera de defender su intimidad y su libertad sin pronunciar una sola etiqueta. Sus supuestos matrimonios jamás se hicieron realidad, pero su arte sí. Cantó al amor con una pasión que trascendió géneros, fronteras y juicios. Cuando falleció en 2016, el mundo despidió no solo a un cantante, sino a un símbolo de autenticidad. Y aunque su vida sentimental sigue envuelta en misterio, el legado del Divo de Juárez permanece intacto, un hombre que no necesitó casarse para ser eterno ni esconderse para ser amado por millones. Miguel Bosé, siempre envuelto en misterio, en polémicas y en una elegancia difícil de descifrar. Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, nació predestinado a vivir bajo los focos. Y así fue artista camaleónico, provocador y dueño de una carrera internacional que cruzó fronteras. Pero junto a su éxito, también creció una sombra constante, la curiosidad del público por su vida amorosa. Desde sus primeros años en la música, los rumores fueron una constante. En los pasillos del espectáculo se decía que para acallar habladurías, Bosé llegó a proponerle matrimonio a la cantante Daniela Romo. Según las versiones de la época, la idea era crear un matrimonio de conveniencia que protegiera la imagen de ambos, él perseguido por los comentarios sobre su orientación. Ella, una mujer independiente que no encajaba en los moldes tradicionales. Sin embargo, aquel supuesto pacto jamás se concretó. Daniela se vinculó sentimentalmente con la productora Tina Galindo y Miguel siguió su camino artístico. Ese camino lo llevó a un amor verdadero. Ignacio Palau, escultor español, y su pareja durante casi 30 años. Juntos formaron una familia moderna con 4 hijos concebidos mediante gestación subrogada, 2 de Miguel y 2 de Ignacio. Durante años mantuvieron una relación discreta hasta que en 2018 llegó la ruptura. Lo que comenzó como un silencio prudente terminó convertido en un enfrentamiento legal mediático. Palau demandó a Bosé por manutención y por el reconocimiento de los 4 niños como hermanos, pese a no compartir lazos biológicos. En medio de ese conflicto incluso se mencionó a Ricky Martin, quien según se dijo habría asesorado a la pareja en el proceso de maternidad subrogada. El sueño familiar acabó fragmentado: 2 hogares, 2 padres y un pasado compartido. La historia dejó al descubierto la gran paradoja de Miguel Bosé, un hombre que en el escenario predicó libertad y autenticidad,
pero que en su vida privada luchó contra contratos secretos y batallas personales. Un artista brillante, sí, pero también humano, vulnerable y complejo. Porque si algo ha demostrado el divo español, es que detrás de cada nota de su música hay una verdad que sigue resonando, la de un hombre que buscó amar sin miedo, aunque el mundo no siempre estuviera preparado para entenderlo. Elton John, una leyenda viva de la música británica, un nombre que resuena con fuerza en cada rincón del planeta, autor de himnos inmortales y protagonista de una carrera deslumbrante, parecía tenerlo todo: éxito, fama y reconocimiento. Pero detrás de los focos y los trajes brillantes, Elton guardaba un secreto que lo atormentaba más que cualquier melodía triste: el miedo a mostrarse tal cual era. En 1984, en pleno apogeo de su carrera, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. En un intento desesperado por acallar los rumores sobre su orientación sexual, se casó con la ingeniera de sonido alemana Renate Blauel. Aquella boda, tan elegante como repentina, fue más un acto de huida que de amor. Durante un tiempo ambos intentaron sostener la ilusión de un matrimonio feliz, pero la realidad pesaba más que cualquier apariencia. 4 años después, en 1988, el divorcio fue inevitable. Para Renate, aquel vínculo fue una herida silenciosa. Años más tarde confesó sentirse utilizada, como si hubiese sido parte de una historia escrita por otros. Durante décadas, su nombre desapareció de la conversación pública, hasta que la película Rocketman rescató ese capítulo olvidado. La exposición reabrió viejas heridas, y Renate llevó a Elton a los tribunales por violación de privacidad. El conflicto se resolvió en silencio, pero sirvió como recordatorio de que los errores del pasado no desaparecen. Solo esperan su momento para reaparecer. Hoy Elton John vive su verdad con orgullo. Casado con David Furnish y padre de 2 hijos, ha hablado abiertamente de sus batallas internas, las adicciones, la soledad y la dificultad de aceptarse. Aquel matrimonio con Renate fue una máscara impuesta por los prejuicios de una época que castigaba la diferencia. No fue una historia romántica, sino una lección de vida, porque antes de poder cantar al amor con sinceridad, Elton tuvo que aprender a amarse a sí mismo. Y esa, más que cualquier éxito, fue la canción más difícil y más humana de su carrera. Enrique Peña Nieto, el hombre que llegó a la presidencia de México con una imagen cuidadosamente construida, joven, carismático y con una sonrisa que parecía hecha para las cámaras. Durante años, fue presentado como el rostro moderno de la política mexicana, un líder que unía la elegancia con la promesa del cambio. Pero detrás de esa perfección mediática, su vida privada fue objeto de un escrutinio constante. Su primera esposa, Mónica Pretelini, lo acompañó desde sus inicios en la política. Juntos proyectaban la imagen de un matrimonio sólido, el de un hombre de familia que ascendía paso a paso hasta alcanzar el poder. La repentina muerte de Mónica en 2007 marcó un antes y un después en la historia de Peña Nieto. A pesar del respeto que inspiró su pérdida, la tragedia quedó rodeada de silencio. Y durante años, fue un tema del que el entonces político evitó hablar públicamente. Tiempo después, su vida volvió a los titulares cuando contrajo matrimonio con la actriz Angélica Rivera, conocida como La Gaviota. La unión, celebrada con pompa y cobertura mediática, fue vista por muchos como un símbolo de glamour y renovación para la figura presidencial. Sin embargo, la exposición constante de la pareja en actos oficiales, revistas y programas de televisión también generó críticas sobre el límite entre la política y el espectáculo. Durante su mandato, Peña Nieto enfrentó múltiples controversias y un creciente desencanto social. Y cuando su sexenio terminó, también lo hizo su matrimonio. En 2019, Angélica Rivera anunció su divorcio, poniendo fin a una de las historias más mediáticas de la política mexicana contemporánea. Hoy Enrique Peña Nieto vive alejado del foco público. Su legado, más allá de las cifras o las reformas, sigue marcado por esa dualidad que definió su carrera: el contraste entre la imagen perfecta que proyectó
y las dudas que quedaron flotando después. Porque en la política como en la vida, la verdadera historia a veces se escribe no con discursos, sino con lo que se calla entre líneas. Arturo de Córdoba. El nombre suena con la elegancia de una época en la que el cine mexicano era oro líquido. Su voz profunda podía convertir una frase cualquiera en declaración de amor. Su presencia en pantalla era magnética, imposible de ignorar. Fue el galán ideal, el símbolo del romanticismo clásico que definió a toda una generación. Antes de que el estrellato lo reclamara, Arturo ya había probado la vida lejos de los reflectores. Se casó con Ana Arana y tuvo 4 hijos, pero aquella faceta familiar quedó pronto eclipsada por el brillo del cine. Lo que el público recordaría serían sus parejas de ficción Silvia Pinal Lupe Vélez y sobre todo Marga López, considerada su gran amor. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se escondía un hombre mucho más complejo. Reservado, introspectivo y en ocasiones solitario, Arturo era un misterio incluso para quienes trabajaban junto a él. Los rumores inevitables en el mundo del espectáculo tejieron su propia versión de los hechos. Amistades demasiado intensas, silencios prolongados y un corazón dividido entre la pasión y la discreción. El drama alcanzó su punto más oscuro con la muerte trágica del actor Ramón Gay, su colega y contemporáneo. Los medios de la época hicieron de aquel suceso un torbellino de especulaciones, y las miradas recayeron inevitablemente sobre Arturo, quien mostró un dolor que nadie supo explicar del todo. Fue un momento que alimentó leyendas, pero ninguna verdad comprobada. Con los años, Arturo siguió interpretando al caballero elegante, al amante imposible, al hombre que nunca se permite caer. Pero tal vez esa era su mejor actuación, la de ocultar su propia fragilidad. Cuando se apagaron las luces del set, lo que quedó fue la incógnita. ¿Quién era realmente Arturo de Córdoba cuando nadie lo miraba? Nadie lo sabe. Quizás como todo gran actor se llevó su papel más profundo al silencio eterno. Detrás de la sonrisa impecable y la voz prodigiosa de Rocío Dúrcal, se esconde una historia que sigue fascinando al público décadas después. Ella, la reina española que conquistó América. Él, Juan Gabriel, el genio mexicano que cambió para siempre la música en español. Entre ambos nació algo más que una colaboración artística, una conexión mágica, una amistad intensa y un legado que aún hoy vibra en cada escenario donde suenan sus canciones. Todo comenzó en 1977, cuando Rocío grabó Canta a Juan Gabriel, el álbum que los uniría para siempre. A partir de ese momento fueron inseparables 6 discos más, giras internacionales y un cariño que traspasaba los micrófonos. El público los veía como almas gemelas artísticas unidos por el mismo lenguaje, la música. Pero como ocurre con todas las grandes historias, también hubo silencios. Un día, sin explicación clara, la distancia apareció. No hubo declaraciones, solo miradas evitadas y canciones que sonaban con un nuevo matiz. Algunos dijeron que fue una diferencia profesional, otros hablaron de heridas personales. Lo cierto es que el vínculo se rompió, y con él se encendieron los rumores que aún sobreviven en la memoria colectiva. Años después, cuando las luces del escenario se apagaron para ambos, quedó el eco de sus voces y la pregunta que nunca tuvo respuesta. ¿Qué fue realmente lo que separó a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que juntos escribieron uno de los capítulos más emocionantes de la música en español. Una historia marcada por el talento, la complicidad y un misterio que, como toda gran leyenda, nunca dejará de emocionar. Jorge Antolín y Cynthia Clitbo. Un matrimonio entre apariencias y silencios. Jorge Antolín y Cynthia Clitbo se casaron cuando ella apenas tenía 23 años, en una etapa donde todo parecía posible. Eran tiempos de ilusiones, de promesas dichas con fe, de sueños que se imaginaban eternos.
Pero lo que empezó como un cuento romántico pronto se transformó en una experiencia dolorosa y llena de desencantos. Según contó la propia Cynthia, años después aquella boda estuvo marcada desde el principio, por una sensación extraña por algo que no terminaba de encajar. Con el paso del tiempo comprendió que detrás de las apariencias se escondían presiones, temores y verdades difíciles de afrontar. Jorge, según su versión, no buscaba tanto un hogar como una forma de proteger su imagen pública, de mantener las apariencias en un medio donde la vida privada era juzgada con lupa. Esa revelación más emocional que literal cayó sobre ella como una tormenta. Se sintió confundida, traicionada y sobre todo utilizada en una historia que parecía escrita para los demás, no para los dos. Lo que debía ser el inicio de una vida juntos, se convirtió en un espejo roto lleno de silencios y heridas. Cynthia ha confesado que esa etapa la marcó profundamente, llevándola a atravesar crisis personales y a buscar ayuda profesional para sanar el daño emocional. El matrimonio terminó al poco tiempo envuelto en rumores y declaraciones contradictorias. Jorge Antolín siempre intentó restar importancia a lo ocurrido, asegurando que las cosas no fueron como se contaron. Pero para Cynthia, aquella experiencia fue una lección que transformó su manera de ver la vida, el amor y la fama. Con el tiempo se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de México, conocida por sus personajes fuertes y por hablar sin miedo de lo que antes se callaba. Aprendió a convertir la vulnerabilidad en fortaleza, a transformar el dolor en mensaje. Hoy su historia con Jorge Antolín no se recuerda solo como un matrimonio fallido, sino como el inicio del despertar de una mujer que se negó a vivir en silencio. Una mujer que con el paso de los años aprendió que la verdad, aunque duela, siempre libera. Gracias por quedarte hasta el final. Si aún estás con nosotros, deja un 2 en los comentarios. Pablo Perroni y Mariana Garza. El amor que eligió transformarse. Pablo Perroni y Mariana Garza parecían tenerlo todo: amor, respeto, una hija en común y un sueño compartido hecho realidad en el Teatro Milán. Durante más de una década, fueron el ejemplo de estabilidad en un medio donde los matrimonios suelen desmoronarse bajo los reflectores. Pero un día la noticia cayó como un rayo: se separaban. El comunicado fue sereno, sin drama ni acusaciones. Hablaban de una decisión conjunta tomada con madurez para evitar herirse. Prometieron seguir siendo amigos, socios y padres, aunque ya no como pareja. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde el silencio siempre se llena de rumores, las interpretaciones no tardaron en aparecer. Muchos olvidaron un detalle clave desde el inicio: Pablo había sido completamente transparente sobre su identidad. Nunca ocultó su bisexualidad, y Mariana lo sabía. Eligieron construir su relación desde la sinceridad, sin secretos, aceptando la complejidad del amor moderno. Pero los medios, fieles a su naturaleza, buscaron otra versión: que un hombre había entrado en la vida de Pablo y que ese nuevo amor había sido la verdadera causa del final. Más allá de los titulares, lo cierto es que ambos demostraron una madurez poco común. En lugar de escándalos, eligieron el respeto. En lugar de reproches, la empatía. Mariana declaró públicamente que no se sentía traicionada, sino agradecida por los años compartidos. Y Pablo, lejos de esconderse, habló de la importancia de vivir con autenticidad, sin miedo al juicio ajeno. En una industria que suele convertir las rupturas en espectáculos de dolor, ellos ofrecieron una lección de humanidad: que el amor puede cambiar de forma sin desaparecer, que la honestidad, aunque duela, libera, y que el respeto mutuo puede sobrevivir incluso al final de una historia romántica. Porque al final Pablo Perroni y Mariana Garza demostraron que no siempre se ama para poseer, sino para acompañar, y que la verdad, cuando se dice con el corazón, puede ser el acto de amor más valiente de todos. Manuel Mijares y Lucero. El amor más televisado de México. Manuel Mijares y Lucero fueron durante los años 90 la encarnación del sueño romántico mexicano. Él, un caballero de voz inconfundible. Ella, la eterna novia de América.
Cuando se casaron en 1997, la boda fue transmitida en vivo por Televisión Nacional. Millones de personas siguieron el evento como si se tratara de una telenovela real. Era la unión perfecta, el símbolo de la pareja ideal. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección siempre tiene grietas. Con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores que ensombrecieron la historia. Algunos decían que su matrimonio no había nacido del amor, sino de una estrategia empresarial de Televisa, interesada en proteger la imagen de sus dos artistas más rentables. Otros hablaban de un acuerdo de conveniencia, un vínculo pensado para blindar sus carreras y acallar habladurías sobre sus vidas personales. Nadie lo confirmó jamás, pero el rumor sobrevivió a los años con la fuerza de un mito urbano. Incluso se decía que la madre de Mijares nunca aprobó del todo la relación, convencida de que Lucero terminaría alejándose por alguien más poderoso. A su vez, los pasillos del espectáculo insinuaban que el propio Mijares mantenía amistades demasiado cercanas con figuras políticas, alimentando las teorías sobre una doble vida. Nada de eso se probó, pero bastó para que el matrimonio más querido de México se envolviera en un halo de misterio. Tras más de una década juntos y 2 hijos en común, la pareja anunció su divorcio. Lo sorprendente fue la madurez con la que lo manejaron. Sin escándalos, sin acusaciones, sin exclusivas pagadas. De hecho, siguieron compartiendo escenarios, cantando con la misma complicidad que los hizo famosos. Hoy la historia de Mijares y Lucero sigue siendo un enigma fascinante. ¿Fue amor verdadero que se agotó con los años? ¿O un acuerdo diseñado por la televisión? Nadie lo sabe con certeza. Lo único indiscutible es que ambos lograron lo impensable: transformar una separación en respeto y una historia de amor en una relación funcional. Porque aunque el cuento de hadas se desvaneció, lo que quedó fue una lección poco común en el espectáculo, que incluso en medio de los rumores, la elegancia y la amistad pueden ser más duraderas que el propio amor. Enrique Álvarez Félix, el hijo del mito y la sombra del silencio. Enrique Álvarez Félix, único hijo de la legendaria María Félix, nació marcado por un apellido que pesaba como una corona. Heredó su porte aristocrático y un talento sobrio que lo llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Sin embargo, detrás de la elegancia y la voz pausada, cargaba una cruz que pocos imaginaban: la necesidad de esconder quién era realmente. En los años en que le tocó brillar la homosexualidad, era un tabú peligroso. En el mundo del espectáculo, y más aún, en la televisión controlada por el poder, bastaba un rumor para destruir una carrera. Se decía que existían listas negras, presiones desde las altas esferas para marginar a los artistas que no encajaran en la moral de la época. Para Enrique, aquello era como vivir con una espada sobre la cabeza. En su intento por protegerse, buscó construir una imagen pública intachable. Algunas versiones aseguran que llegó a proponer matrimonio a varias actrices, entre ellas Ofelia Medina, más como estrategia de supervivencia que por amor. Ella, con sensibilidad y respeto, entendió que no se trataba de un gesto romántico, sino de un pedido desesperado de refugio. Compañeras de escena como Yulisa recordarían después que todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo. En un medio donde el silencio era la única defensa posible, Enrique interpretó durante toda su vida el papel más difícil, el de sí mismo, fingiendo ser otro. En la pantalla fue protagonista de historias intensas y de personajes cargados de fuerza. Fuera de ella, un hombre solitario intentando sobrevivir a las reglas crueles de su tiempo. No era una cuestión de amor, sino de instinto. El legado de Enrique Álvarez Félix es el de un actor disciplinado y profundamente humano que triunfó en un entorno donde su verdad personal era vista como amenaza. Vivió atrapado entre la herencia de una madre inmortal y el peso del secreto que todos conocían pero nadie podía pronunciar. Hoy su historia se lee como un testimonio silencioso de una época que obligó a muchos a ocultarse para existir. Y en esa lucha silenciosa, Enrique dejó algo más grande que la fama: la dignidad de haber resistido con elegancia hasta el final.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.